Sean todos bienvenidos y es un gusto poder saludarlos a través de este medio. Yo soy Faz y les agradezco compartir este espacio y en esta ocasión veremos la práctica número 1, la cual está titulada Puertos de entrada y de salida. Mencionaremos características del ATmega8535, que es el microcontrolador que vamos a emplear, y comenzaremos a hacer uso de CodeVision, que es el compilador que trabajaremos. Compartiremos el cómo se compila un código en el entorno de desarrollo, hablaremos de los registros involucrados para el manejo de datos de entrada y salida del micro y explicaremos brevemente cómo realizar la práctica. Recuerden que el grupo de WhatsApp es el medio permanente de comunicación para resolver todas sus dudas. Vamos a comenzar y yo les agradezco compartir este espacio el día de hoy. Ok, pues vamos a comenzar con la práctica de puertos de entrada y salida. Como recordarán, el microcontrolador a utilizar es el ATmega8535 del fabricante de Atmel. Tenemos aquí en pantalla las características del ATmega8535 y podrán observar que es un microcontrolador que maneja datos de 8 bits. Es decir, su bus de datos es de 8 bits, aunque contiene 3 registros, que es el X, Y y Z, que pueden ser registros que maneje datos de 16 bits. Utiliza tecnología RISC y a diferencia de la tecnología CISC, significa que tiene un juego reducido de instrucciones. La gran mayoría de los microcontroladores tienen estas características y la mayoría de los microprocesadores son de tecnología CISC. CISC significa un gran juego de instrucciones y RISC significa un reducido juego de instrucciones. Es una arquitectura cerrada la del microcontrolador contra una arquitectura abierta. La arquitectura cerrada consiste en que el fabricante me ofrece una serie de recursos encapsulados en una sola pastilla de circuito integrado. Yo como usuario no puedo modificar ese hardware, puedo agregarle otras partes por supuesto, pero se dice que es una arquitectura cerrada los microcontroladores porque lo que me ofrece el fabricante es lo que yo puedo utilizar como recursos periféricos o todo lo que contenga en su interior. A diferencia de los microprocesadores, recuerden que un sistema mínimo contiene varias partes. Yo puedo como diseñador modificar o agregar periféricos o dispositivos y entonces por eso es que se determina que un microprocesador contiene arquitectura abierta. El usuario puede modificar el hardware de acuerdo a las necesidades que tenga para resolver sus problemas. Con respecto a la arquitectura Harvard y la arquitectura de von Neumann, recuerden que la mayoría de los microprocesadores utilizan arquitectura de von Neumann, la cual tiene un solo bus que maneja los datos y las instrucciones. Y esto no es que lo alente, pero los procesos comparados contra la arquitectura Harvard, pues prácticamente sí se alentan. Los microcontroladores en su mayoría operan con arquitectura Harvard y tienen un bus dedicado al manejo de datos y otro bus dedicado al manejo de instrucciones. Esto acelera enormemente los procesos y por eso es que esta arquitectura es empleada para los microcontroladores. Podremos observar que este micro, el ATmega8535, tiene un encapsulado DIP40 y es muy flexible de colocarlo en un proto y poderlo utilizar para desarrollar proyectos y prácticas de manera didáctica. Pueden observar aquí en la imagen que para la comunicación externa o interna del micro cuento con 4 puertos. Están etiquetados aquí como PA0 a PA7, que es el puerto A de 8 bits. Recuerden que maneja datos de 8 bits. De este lado izquierdo tengo el puerto B. En la parte inferior derecha de esta imagen tengo el puerto C. Y en la parte inferior izquierda tengo el puerto D. Por aquí tenemos es de 5 volts, tiene una tolerancia de más o menos medio volt. Y en la parte de abajo
es en donde colocamos el cristal para que se sincronicen todas las actividades de este dispositivo. Del lado derecho yo puedo ver que tengo aquí otras terminales de alimentación y una terminal que dice AREF. Estas terminales de alimentación son para alimentar exclusivamente el periférico del ADC y también contamos con una terminal de referencia para que se pueda llevar a cabo la conversión en este periférico. No es necesario conectarlo en este momento. El micro, recuerden que se alimenta de las terminales 10 y 11 y el convertidor se tiene que alimentar de forma externa exclusivamente en la terminal 31 y 32. Podrán notar que entre las terminales, exclusivamente en la terminal 31 y 32. Podrán notar que entre las terminales se encuentran etiquetadas otros dispositivos y es porque ahí se encuentran otros recursos periféricos. Ahorita que veamos un poquito las hojas de especificaciones de este microcontrolador, pues veremos que por aquí se encuentran, por ejemplo, el convertidor, se encuentran las interrupciones, se encuentran algunos otros periféricos o recursos periféricos que el fabricante me ofrece con este dispositivo. Bien, como mencionábamos, la alimentación es de 5 volts y tiene una tolerancia de más o menos medio volt. Hay que tener mucho cuidado cuando se alimente este dispositivo porque hay riesgo de dañarlo. Recuerden que es de tecnología CMOS y es susceptible a descargas electrostáticas. Finalmente, otra de las ya no hay necesidad de colocar a veces un cristal de manera externa. Nuestros eventos podemos sincronizarlos con ese oscilador interno. ¿Cuál es la desventaja de utilizar el oscilador interno? Que es un oscilador RC y es muy susceptible de variar la frecuencia con respecto a las variaciones de temperatura, pero de manera didáctica y con las prácticas que vamos a desarrollar, pues eso no nos afecta tanto en el resultado de la elaboración de los proyectos y las prácticas. Puede conectarse, como les menciono, un oscilador externo de 0 a 8 o de 0 a 16 MHz. Este micro efectivamente funciona a 0 Hz. Si ustedes colocan en la parte del oscilador una configuración de tal forma que generen una frecuencia de 1 Hz, pueden ejecutar las instrucciones prácticamente de una por una. Ok, por acciones prácticamente de una por una. Ok, por aquí tenemos las hojas de especificaciones de este microcontrolador y podremos observar que es un microcontrolador que maneja datos de 8 bits. Es un micro que internamente tiene la arquitectura RISC, tiene 130 instrucciones. Esto junto con algunos modos de direccionamiento, pues prácticamente es un juego reducido de instrucciones. Cuenta con 32 registros de propósito general. Para la gente que ha manejado PIX o algún otro microcontrolador, recordarán que para las operaciones aritméticas o alguna otra operación que se quiera realizar, como las operaciones lógicas, se necesita el registro acumulador y para cargar previamente la información y después procesarla. Este micro tiene el propósito general y eso significa que es como si yo tuviera 32 acumuladores con los cuales puedo agilizar grandemente los procesos de ejecución con este microcontrolador. Podemos mencionar aquí que depende de la frecuencia, pues prácticamente si yo tengo un micro que opera a 16 MHz, va a realizar 16 millones de instrucciones por segundo. ¿Sale? Podemos observar aquí que la memoria interna de programación de este micro es de 8 kilobytes y puede resultar tal vez un valor muy pequeño, pero a estos niveles de programación pues prácticamente es suficiente para guardar nuestros programas. Tiene una memoria RAM interna de 512 localidades y también tiene un espacio reservado en memoria. Lo puedo utilizar si quiero respaldar información o algún dato y en el momento de desenergizar el dispositivo
recuerden que esa información la puedo recuperar. Por aquí podemos también observar que tenemos algunos otros recursos periféricos como son los timer counter. Puedo observar aquí que tenemos un oscilador interno. Podemos observar que tenemos 4 canales de PWM, que es la modulación de ancho por pulsos. Tengo 8 canales del convertidor ADC que puede operar a 8 bits y puede operar también a 10 bits, que es otro recurso periférico que me ofrece este dispositivo. También podemos ver aquí algunas otras características en la siguiente lámina. Y podemos observar que tengo recursos en la siguiente lámina. Y podemos observar que tengo recursos de comunicación como es la interfase serial de 2 alambres. Tenemos una USART, tenemos una comunicación SPI. Tenemos aquí un comparador analógico. Tenemos pues que el micro funciona con algunos modos para que esté digamos descansando y no consuma tanta corriente. Podemos observar que en su encapsulado de la forma en la que se comunica hacia el exterior cuenta con 32 líneas de entrada y salida. Recuerden que este micro tiene 4 puertos, cada uno de 8 bits. 8 por 4 son 32 líneas de entrada y salida. Y entonces es la forma en la que yo me puedo comunicar hacia el exterior y viceversa. Tengo 2 versiones de este microcontrolador, el ATmega 8535L y el ATmega 8535. La diferencia en cuanto a la alimentación es que el L tiene un rango más amplio de alimentación, pero tiene la limitante de operar entre 0 y 8 MHz. Si yo tengo el ATmega 8535, pues entonces puede operar en un rango menor de voltaje, que es de 4.5 a 5.5. Esa es la tolerancia de medio volt. Y puede operar a una frecuencia entre 0 y 16 MHz. Dependiendo de ahí de la utilidad que ustedes le quieran dar al dispositivo, pues pueden adquirir cualquiera de estos dos y funcionan exactamente igual. Hay que recordar que en las versiones de estos micros de 8 bits, si yo me cambio en el código, en algunos otros microcontroladores, si yo me cambio de familia, necesito hacer los ajustes del código para que yo pueda seguir trabajando correctamente con él. ¿Sale? Ok, en esta lámina que tenemos, pues tenemos ya aquí nuestra primer práctica, que va a ser el uso del puerto B como entrada y el uso del puerto D como salida. Si ustedes observan, aquí tengo el micro, está colocado en forma horizontal, la muesca la tengo aquí del lado izquierdo, la terminal número 1 está marcada con esta muesca y podrán observar que aquí en donde está conectado este deep switch está el puerto B. En la parte superior está el puerto A, en la parte superior derecha está el puerto C y en la parte inferior derecha está el puerto D. Está el puerto C y en la parte inferior derecha está el puerto D. Vamos a conectar en el puerto B un deep switch para generar los niveles digitales y vamos a ver la información en el puerto D. Si ustedes observan, en el puerto D estoy colocando unos LEDs para monitorear los niveles digitales que se van a generar a partir de este switch. Notamos que solamente alimentamos en la parte inferior, que es la terminal número 10 y la terminal número 11. Ahí alimentamos los 5 volts. No hay necesidad de conectar un cristal porque vamos a configurar, auxiliándonos de CodeVision, vamos a configurar el uso del oscilador interno. En la parte superior, en las terminales 30-31, no conectamos nada. ¿Por qué? Porque eso es alimentar el periférico del ADC y en el momento que utilizamos este periférico,
pues haremos uso de esas terminales, así como también la terminal del voltaje de referencia, que es la terminal número 32. Entonces, en lo que consiste la práctica 1 es que si en el puerto B yo genero un 1 o un 0, eso se va a ver reflejado en el puerto D, ¿sale? Pasamos a la siguiente lámina y lo que tenemos aquí, o lo que hay que visualizar primero, es el uso de los registros que están asociados a los puertos de entrada y salida. El periférico, para que lo pueda utilizar, primero necesito programarlo, ¿sale? Y entonces estos registros me permiten establecer las condiciones de los puertos para que yo los pueda utilizar. El registro DDR es el registro de dirección de datos. Sirve para establecer las condiciones del puerto, si va a funcionar como entrada o va a funcionar como salida. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el puerto A y lo quiero programar como entrada, en el registro de dirección de datos A agrego o guardo el valor 00. ¿Sale? Si yo guardo en este registro el valor 00, lo que estoy haciendo es programar el puerto como entrada. ¿Cómo lo programo como salida? Pues en el registro de dirección de datos del puerto A guardo puros unos. ¿Sale? Si yo guardo puros unos en este registro de dirección de datos, lo que estoy haciendo es programar el puerto como salida. Si quisiera utilizar el puerto B, el puerto C o el puerto D, simplemente lo que hacemos es cambiar esta literal y el registro de dirección de datos me va a establecer si el puerto lo programo como salida. Ok, también lo que puedo hacer es programar medio puerto como entrada y medio puerto como salida. Si quiero intercalar una terminal, sí, de entrada, de salida, entrada, salida, yo tengo esa flexibilidad con este micro y puedo intercalar las terminales para programarlas según tenga que resolver X problema. Ok, otro registro asociado a los puertos de entrada y salida es el registro PIN. Y el registro PIN se usa exclusivamente para el manejo de datos de entrada. Los que han manejado algunos otros micros, por ejemplo como los PICs o algunos otros, solamente cuentan con dos registros. Uno que es para programar y el otro es para el manejo de datos que entran o salen. En este micro tenemos un tercer registro que es el registro port. Es decir, aquí si estoy manejando el registro PIN, toda la información que esté en los pines del puerto que estoy usando se van a guardar en el registro PIN. Pero si yo quiero visualizar la información, entonces utilizo el registro port. El registro port utiliza datos de salida y entonces todo lo que guarde yo en el registro port se va a visualizar en las terminales de ese registro. ¿Sale? Espero que más o menos quede un poquito claro. Ahorita explicamos la práctica y me voy al uso del compilador y la estructura del programa. Lo que nos pide la práctica es que conecte en el puerto B un deep switch y entonces los datos que ingrese aquí o que yo modifique los visualice en el puerto D. ¿Sale? La estructura del programa es muy sencilla, ya que vamos a programar no en lenguaje ensamblador, vamos a programar en lenguaje C. CodeVision prácticamente nos facilita el trabajo sucio y a través de una serie de clics vamos a poder configurar lo que son los periféricos. Ahorita lo vemos, ¿sale? Si ustedes recuerdan las hojas de especificaciones, nosotros teníamos una lista de periféricos que podíamos utilizar. CodeVision prácticamente me muestra en estas pestañas los periféricos para ese micro y entonces a través de una serie de clics
yo configuro el periférico y con el espacio que tengo aquí para la colocación del código del programa es en donde yo voy a trabajar el lenguaje C. ¿Sale? Ok, déjenme aquí a ver si podemos pasar al simulador. Voy a pasar a CodeVision. Esta es la pantalla del simulador. Y bueno, vamos a intentar aquí hacer un programa. Me voy en la parte de nuevo. Y lo que hay que elaborar es un proyecto. Cuando yo elaboro un proyecto, yo de alguna manera le estoy pidiendo a CodeVision que me auxilie con un asistente. Y ese asistente me va a ayudar a configurar lo que son los periféricos. ¿Puedo programar un código fuente? Sí, pero lo que son los periféricos. ¿Puedo programar un código fuente? Sí, pero necesito prácticamente el manejo de los registros, programar los registros para poder utilizar ese periférico. Si yo me voy a la parte aquí de un proyecto nuevo, me pregunta si queremos usar aquí el asistente y le decimos que sí. Seleccionamos la familia de los microcontroladores. Dejo la primera opción porque aquí está la familia de los ATmega. Le damos OK. Y me aparece entonces lo que es el asistente. Este es el asistente para que yo pueda rápidamente configurar los periféricos y después en la parte del programa principal colocar ahí la codificación en lenguaje C. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el microcontrolador. En este caso vamos a utilizar el microcontrolador ATmega 8535. Y por aquí se encuentra el microcontrolador ATmega 8535. Cuando yo lo seleccione, observen aquí la parte de este lado de la ventana, va a modificarse porque cada micro contiene diferentes periféricos. Y esos periféricos pues dependen del tipo de integrado que utilicemos. ¿Sale? Si ustedes observan aquí el listado ya creció. Si recuerdan las hojas de especificaciones que vimos en un principio, ahí estaban los periféricos que me ofrece este dispositivo. Esos periféricos aparecen aquí y entonces yo puedo hacer uso de ellos. Una recomendación: cuando inicien CodeVision siempre va a aparecer aquí el reloj con 8 MHz, sincronizar todos los eventos correctamente, dejarlo a una frecuencia de 1 MHz. Y lo que tenemos que hacer en el formato de la práctica, si ustedes recuerdan, pues es prácticamente configurar el puerto B como entrada y el puerto D como salida. Si yo regreso nuevamente a CodeVision, lo que hago es seleccionar los puertos. Ustedes podrán observar aquí que yo tengo el puerto A con una serie de pestañas, el puerto B, el puerto C y el puerto D también. ¿Qué me pide el formato de la práctica? Configurar el puerto B como entrada. Y entonces yo me voy al puerto B y ya no me complico la existencia con configurar registros. CodeVision y el asistente me facilitan el trabajo porque aquí lo único que tengo que hacer es cliquear si lo quiero configurar el pin como entrada o como salida. Como por default ya está la configuración con el puerto como entrada, simplemente no hacemos nada y así lo dejamos. Ok, ¿qué significa esta T y esta P? Cuando yo genero niveles digitales con un dip switch, si ustedes recuerdan, necesito el dip switch y necesito un resistor de 1 kilo en cada uno de los switches para que se generen esos niveles digitales cuando yo mueva este dip switch. ¿Sale? Si ustedes observan, aquí no hay resistores. A ese resistor se le llama resistor de pull-up. Y entonces lo que vamos a hacer es que aquí, en lugar de dejar la T, vamos a colocar internamente ese resistor de pull-up.
y entonces lo único que coloco es el dip switch conectado a tierra para generar ese nivel digital. Esto me ayuda a no tener tantas conexiones externas y entonces pues eso me facilita el armado de la práctica. Si yo tengo la necesidad de generar mis niveles digitales de acuerdo a como yo quiera y yo los quiero colocar esos resistores para generar los niveles, me tengo que regresar aquí a la T, que es quitarle la configuración al micro para que quite ese resistor interno de pull-up y entonces yo lo tenga que colocar externamente. Por facilidad vamos a dejar aquí la P, que me va a facilitar, si ustedes observan, solamente colocar ese dip switch. No hay que colocar ninguna otra cosa. Recuerden que si ustedes colocan la P y no hay dip switch, una terminal al aire significa que va a estar leyendo un 1 digital, y el colocar este dip switch conectado a tierra me va a provocar que genere yo los ceros lógicos en el puerto B. Ok, ya tenemos configurado el puerto B, y ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que configurar el puerto D ahora como salida, y lo que hacemos es irnos a la pestaña en donde está ubicado el puerto D. Me voy aquí a configurar el puerto D. Y lo que hacemos es ahora configurarlo como salida. Si yo lo configuro como salida, podrán observar que puedo tener aquí un valor inicial. Por default me da un valor inicial de 1. Y lo que hacemos pues es colocar un valor inicial de 0 para que respete los cambios del dip switch. Y entonces conforme yo mueva esos valores del dip switch se vean reflejados en el puerto D y los muestre en la parte de los LEDs. ¿Sale? Aquí ya tengo configurado mi puerto B como entrada y mi puerto D como salida. Aquí creo que hay que hacer la corrección. Creo que estaba el puerto A. Ok, el puerto B lo configuro con el resistor de pull-up. Se generó por aquí un errorcito. Seguramente porque tengo Camtasia y tengo muchas cosas abiertas, esto se alenta. Ok, ahí tengo ya configurado entonces el puerto B como entrada externamente, y el puerto D está configurado como salida, y el valor inicial pues es de 0, y eso significa que todos los valores del puerto D se van a ir a 0. Ok, si yo ya no necesito configurar ningún otro periférico, por el momento solamente es el que vamos a configurar, me voy a la parte de archivo, y lo que hacemos, perdón, es aquí en programa, es generar, salvar y salir. Cuando yo me voy a esta opción, aquí me está guardando en esta carpeta bin. Recuerden bien en dónde está, para que recuerden en dónde se va a generar la compilación, y algunos archivos que necesito para poder programar el micro, pues ahí se van a guardar. ¿Sale? Entonces esto es importante, saber en dónde se va a llevar a cabo la compilación del programa. Ok, voy a ponerle por facilidad FAS01, y lo que hay que hacer es guardar con el mismo nombre 3 veces este archivo. Aquí está el tercero, FAS01, y entonces lo que hace el asistente posteriormente es prácticamente generarme lo que es el código. Si ustedes observan, cuando yo seleccioné el micro ATmega8535 en el asistente, cuando yo lo guardo 3 veces, prácticamente ya me genera la estructura de la configuración de los puertos. Podrán observar que aquí ya incluyó la librería para poder compilar exitosamente ese microcontrolador. En la parte inferior ustedes podrán observar que está la configuración de los puertos.
yo ya no tuve que manejar a nivel de registro la información o la transferencia de información para establecer si quiero el puerto como entrada o como salida, o si quiero el resistor de pull-up o quiero un valor inicial, etcétera, etcétera. No, el asistente prácticamente me hace el trabajo sucio y entonces ya una vez guardándolo 3 veces con el mismo nombre, prácticamente me genera este asistente el código correspondiente para configurar el periférico que quiero utilizar. Por default, por supuesto, dejamos aquí el puerto A configurado, si ustedes pueden observar como entrada. El puerto D también está como entrada y pueden observar aquí que está configurado con el resistor de pull-up. El puerto A está configurado como entrada, pero no tiene el resistor de pull-up. Y entonces lo que nos interesa es de pull-up. Y entonces lo que nos interesa es que el puerto B pues esté configurado como entrada y tenga ese resistor de pull-up interno en el micro para que solamente coloque yo el dip switch y genere los niveles ceros lógicos. Lo que también teníamos que verificar aquí es que el puerto D lo habíamos configurado como salida y prácticamente aquí está ya el trabajo sucio, ya está el código generado. El valor inicial que nosotros colocamos es el de 0 y aquí en el código me lo está mostrando. Podremos observar que hay algunos periféricos que están configurados por default. Esto no consume memoria, simplemente es porque pues así los dejamos. No se preocupen, hay algunos otros que están aquí configurados por default, pero no consumen ningún recurso en memoria. Ok, lo importante que ustedes van a desarrollar es aquí en la parte del programa principal. Este ciclo infinito es en donde se va a estar ejecutando el código que nosotros vamos a estar generando. Si yo me voy al formato de la práctica, recuerden que aquí nada más tengo una línea de código, que es esta de aquí. ¿Qué significa esta línea de código? Significa que lo que está entrando en el registro PIN, recuerden que el registro PIN maneja datos de entrada, lo va a igualar en el registro port que maneja datos de salida del puerto D, ¿sale? Y entonces esta es la única línea de código que debo de colocar para desarrollar la práctica número 1, ¿sale? Aquí estoy haciendo el copia-pega del código. Esta es la única línea que guarda en el registro PIN y lo voy a igualar al registro port que maneja datos de entrada para poderlo visualizar aquí en la salida de este puerto y visualizarlo en los LEDs, ¿sale? Entonces es la única instrucción por el momento o es la única línea de código que yo coloco para resolver la práctica número 1. Teniendo ya configurados los periféricos, teniendo ya el código de mi programa principal, pues lo que hacemos es simplemente compilar aquí el circuito. Déjenme checar porque esta es una versión media. Construir todo el proyecto. Es el botón que vamos a oprimir. Y si yo selecciono esa opción, lo que hace es compilar ya el código para que el micro lo pueda leer. Si ustedes observan aquí en el reporte, prácticamente no hay errores y no hay advertencias. Si hubiera algún error, aquí hay una ventana auxiliar en donde les indica cuál es el error y cuál la forma tal vez de la línea de donde se tendría que hacer la corrección. Vamos a provocar aquí un error. Voy a colocar 2 puntos en lugar del punto y coma, que sucede muy frecuentemente. Y entonces puedo ver aquí que hay un error, ¿sale? De hecho, aquí en la ventana auxiliar me dice que hay un error y que se me olvidó el punto y coma en lugar de los 2 puntos. Si yo corrijo eso y vuelvo a compilar, recuerden que es este botón que dice construir todo el proyecto. Nuevamente vuelve a compilar y no hay errores y no hay advertencias. No hay warnings, ¿sale?
Ok, en este momento en el que la compilación se llevó exitosamente, en ese momento es cuando se genera un archivo hexadecimal con extensión XHEX. Ese archivo hexadecimal es el que se carga al micro para programarlo. ¿Sale? En el laboratorio se tendría que hacer con el programador, seleccionar el dispositivo, ese archivo a través de una USB se descarga a la PC y se programa el micro. Con Proteus ese mismo archivo hexadecimal se puede también cargar al micro para que realice lo que nosotros queremos, ¿sale? Entonces nada más tengan cuidado en dónde se queda ese archivo hexadecimal porque es el archivo que ustedes necesitan para que puedan programar el microcontrolador. Y esto es todo lo que yo voy a hacer para poder compilar. Esto es todo lo que yo voy a hacer para poder compilar exitosamente mi código y entonces resolver la práctica número 1. ¿Sale? La práctica número 1, ¿cómo la vamos a visualizar? Programamos el micro, alimentamos, conectamos unos switches en cada una de las terminales del puerto B, colocamos un LED con su respectivo resistor limitador de corriente en el puerto D y programando el micro yo los movimientos o los cambios de niveles lógicos que realice en el deep switch los voy a visualizar del lado de los LEDs del puerto D. ¿Sale? En eso consiste la práctica número 1 y me parece que dentro de la presentación pues es todo. Los equipos van a ser de práctica. Acuérdense que este formato digital debe incluir la portada, una introducción de media cuartilla, no más, no desperdicien tiempo. Hay que colocar el circuito eléctrico en Proteus, el código de la práctica en C. Ese código, acuérdense que es el que me genera CodeVision. No importa si jalamos todo el código con los periféricos configurados. Es importante que los coloquemos y pues no hay ningún problema. No ocupa mucho espacio esto en el archivo de Word o de PDF y hay que agregar todo este código. Las conclusiones son individuales. Recuerden que vamos a hacer equipos de 2 personas y hay que entregar este formato de práctica, formato digital, en el momento que se nos indique. Para verificar el funcionamiento correcto de lo que ustedes están desarrollando, se va a entregar un video explicando el funcionamiento correcto de la práctica. Va a ser un video no mayor a 3 minutos, si se pueden 2 minutos mejor, para que no saturemos ahí los correos cuando ustedes envíen la información, no tengan problemas en cargar los videos al correo y entonces la información fluya rápidamente. Este video debe tener la explicación del código muy breve. Hay que mostrar el funcionamiento correcto de la práctica o del proyecto y esa es la forma en que vamos a ir trabajando, ¿sale? Se van a entregar entonces 2 cosas. Se va a entregar el formato de la práctica digital y se va a entregar un video explicando el funcionamiento del código y que se visualice en Proteus cómo es que está. En este momento hay muchas dudas o surgen muchas dudas. Recuerden que nuestro medio de comunicación permanente es el grupo de WhatsApp. Si es necesario, programamos una asesoría vía Zoom para que se puedan resolver todas las dudas. Yo seguiré explicando las prácticas que vienen a continuación de la misma forma. Veremos cómo seguimos empleando CodeVision, cómo hacemos la programación y pues esto sería todo por mi parte. Yo les agradezco haber compartido este espacio y nos vemos en la próxima.